Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que están todos aquí. Y aquellos que están por internet, qué bueno que están sintonizándonos. Y bienvenido también, porque por los medios de internet también usted forma parte de la iglesia. Y sabe que estamos orando por sus peticiones igualmente como si estuviera aquí, porque sabemos que hay muchos que no pueden llegar aquí. Pero usted está conectado vía internet y gracias al conocimiento ¿verdad?, de la ciencia podemos disfrutar de todas estas cosas. Así que también bienvenido a la iglesia, la voz del Espíritu Santo, iglesia de medios. El tema de hoy es un tema muy interesante porque es un tema que nos ubica en tiempo y espacio en lo que realmente somos y cómo debe ser guiada nuestra vida. Dice el tema, ¿cómo puedo saber si camino en la voluntad de Dios? Y es algo muy importante porque cada día y cada segundo de nuestra vida tiene que estar siendo fructificado para que verdaderamente el tiempo de nuestra vida rinda frutos apacibles de justicia que redundan en bendición de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que estar enfocados no en las cosas urgentes, sino en las cosas que son verdaderamente importantes y son de valor eterno. Y esto no es religiosidad porque sabe usted, y yo siempre lo he dicho, y la iglesia lo cree a sí mismo, que no se trata de una religión, se trata de una relación con Dios. Y nosotros tenemos que tener meridianamente clara que la relación con Dios es para nuestro propio bienestar. Y usando este concepto práctico vivencial, tenemos que preguntarnos, y que yo sé que muchos lo hacen porque aquí hay muchos muchachos jóvenes tecnológicos y los que no somos tan jóvenes aprendemos poquito a poco. ¿Cuántos de nosotros hemos usado el GPS, el Global Positioning System, mejor conocido como GPS, de nuestro celular o del carro para ubicar una dirección, para ver dónde está este sitio o cuál es la ruta más corta o cuál es la ruta que tiene menos tráfico para llegar a tiempo? Todos lo hacemos, porque la idea es que seamos guiados por alguien que todo lo ve, y el GPS es una cámara que está allá arriba que todo lo ve. Pero sobre esa cámara hay alguien que es más grande que también todo lo ve. Amén. Y ese que todo lo ve, que se llama Dios, nos guía siempre a toda verdad. Sabemos que estos GPS, originalmente antes que llegara para la comunidad común y corriente, ¿verdad?, en la tierra lo usaban los pilotos en los aviones. Y lo hacían pues para corregir las rutas del viaje, y si a 20 o 30 millas allá arriba había una tempestad o una tormenta, la torre de control se lo avisaba o se lo avisaba el GPS del avión y se desviaban de la ruta donde estaba la tempestad, bien sea subiendo o bajando, cambiar la longitud o la longitud de acuerdo a la necesidad, de tal manera que fuera seguro el viaje y no sufriera devastación o daño alguno la nave donde estaba lleno de personas. Así que así se esquivaba del mal tiempo, y todavía actualmente eso rinde muchos frutos de bendición para todo el mundo. Y el ejército de los Estados Unidos y de todo el mundo entero también lo usaba antes de que eso llegara a nuestras manos. Pero gracias a Dios que antes de llegar todos esos adelantos, nosotros conocimos a alguien que es un GPS experto y excelente, que más allá de un GPS te dice las cosas que han de venir y las cosas que han de ser corregidas a tiempo. Porque así mismo es que Dios nos hace en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene un propósito, y cuando recibimos el Espíritu Santo hemos sido sellados por Él para una bendición suprema. Por lo tanto, el Espíritu Santo que opera en nosotros nos está guiando en todo momento si nosotros se lo permitimos. Si nosotros le preguntamos, si nosotros escuchamos su voz, si nosotros leemos su palabra. Porque esto es importante. O sea, muchas veces nosotros como seres humanos que estamos acostumbrados a movernos en esta tierra, pues hacemos las cosas por costumbre y por hábitos. Pero muchas veces no nos damos cuenta que en medio de todo eso Dios tiene unos propósitos que debemos consultarlo, y no lo consultamos. Damos por hecho y por sentado muchas cosas que al fin y al cabo Dios tiene que glorificarse si tú le consultas. Y a veces nos encontramos con situaciones y problemas y adversidades por falta de no preguntarle a Él a tiempo lo que tenemos que hacer. Hay otras cosas que Él la deja a propósito para que pongamos atención hacia Él, como el domingo pasado estuvimos hablando. Así que
vemos que todas estas cosas que acontecen, al fin y al cabo, cuando somos guiados por Él, pues nos ahorramos un montón de problemas. Y que cuando viene la adversidad o las pruebas, junto con ella, Él tiene siempre, acuérdese de eso, la solución. Porque más que un GPS, es el dador de toda buena dádiva y de don perfecto del Padre de la Luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna, dice Santiago. Que nos da a entender claramente que nosotros tenemos que ser guiados por Él, porque hemos sido llamados por Él, porque de Él somos y para Él somos, y por Él y de Él se sostiene todo lo que es. Esa es su palabra, y su palabra no puede retornar a la atrás vacía y prosperará para lo cual ha sido enviada. Así que tenemos que tener bien claro que en el tema de hoy, en esta mañana, vamos a tocar dos ámbitos de nuestra vida muy importantes que muchas veces no nos permite consultarle a Él y cometemos errores que después nos cuestan mucho dolor y contratiempo. El número uno es el orgullo. Vamos a tratar hoy con el tema del orgullo y también vamos a tratar con la separación que debe tener la iglesia del pecado y limpiar nuestra mente de toda maldad. Quiere decir que Él nos está llamando a dos conceptos esenciales, que es que entendamos lo que es el orgullo y cómo está trabajando en nuestra vida y cómo debemos separarnos, odiar el pecado y limpiar nuestra mente de la maldad y la inmundicia que siempre está detrás de nosotros si nosotros no la quitamos o no la corregimos. Muchas veces el orgullo, el pecado, las relaciones dañinas o tóxicas que tenemos, porque hay veces que tenemos relaciones, yo no sé si a usted le ha pasado, que llega a hablar con una persona que lo que te habla es de desgracia. Y tú quieres hablar de cosas buenas, pero él te habla de desgracia. Él te habla de problemas. Él te habla de todas las cosas adversas. Es como un tubo que te quiere chupar tu paz. Ese tipo de toxicidad usted no lo puede permitir en su vida. Porque esa es una persona que vive en la adversidad dándole mayor importancia que a las bendiciones que tiene Dios. Y con su boca se confiesa lo que se cree en su corazón. La palabra me enseña claramente que si yo creo en Él y lo creo de corazón, lo confieso con mi boca. Entonces lo que yo desate con mi boca será hecho. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. La palabra que usted habla, la palabra que usted ha creído y la desata con su boca, tiene un efecto que en un momento dado se mantiene en los aires y cuando llega el momento de manifestarse, se manifiesta. Por lo tanto, si no tienes nada bueno que decir, no diga nada. Siempre le traigo eso porque tenemos que aprender de todo esto. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque muchas veces las prioridades están arraigadas en nosotros que no nos damos cuenta de cuán arraigadas están y esas prioridades a veces las damos por sentadas que son las correctas, las que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esas prioridades a veces están en las raíces profundas de nosotros y producen una ceguera espiritual. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que usted se pueda sintonizar con esto. ¿Cuántas personas, y tenemos familia en el extranjero, vienen y me dicen, yo llego el domingo a las 11 de la mañana para que me vayas a buscar? Oye, me lo vienen a decir, no me van a preguntar, porque ellos vienen así, con esa confianza. Y yo le digo, ¿sabes qué? A las 10 yo estoy adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le pregunto, ¿y todavía tú estás en la religión? Familia, no estoy hablando de gente de afuera. ¿Sabe por qué eso es así, verdad? Porque ellos están ciegos ante una realidad que necesitan conocer. Y muchas veces, si tú no tienes tu prioridad puesta en lo que verdaderamente es importante, que es Dios, pues no te preocupes, que yo voy a faltar al culto y yo llamo al pastor y me excuso porque yo sé que estoy en ministerio tal y te voy a buscar. Y eso parece sensato y lógico. No te equivocaste. Eso podría ser una urgencia, pero no es una prioridad. Entonces, tenemos que situarnos en espacio y tiempo de las realidades contextuales, porque posiblemente el enemigo te está jugando la vida tuya y el momentum, porque lo que tú vas a recibir aquí no lo vas a recibir allá. Y entonces tú pierdes que tu bendición que necesitas agarrarla para tu vida y se pierde porque supuestamente estás recibiendo a la familia, porque hace 20 años que yo no la veo, porque es que es la única tía que me queda viva, ¿tú entiendes? Y viene con la sobrina, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero cuando tú estás ubicado en tiempo y espacio, tú dices, pues no te preocupes, si no tienes para el taxi, págalo con la tarjeta que yo te lo cubro. No, si no se trata de eso, es para que me venga a buscar. Yo, no, porque yo tengo una prioridad. Entonces, obviamente, pues a veces no es agradable, a veces lo entienden, pero ¿sabes qué? A mí no me preocupa si lo entiende o no, me preocupa lo que dice Dios de lo que yo tengo que hacer. Ahí está la diferencia donde nadie te roba tu paz. ¿Estamos aquí, pueblo? Es una de las cosas que nosotros tenemos que estar muy pendientes, porque una de las causas es que no nos autoexaminamos nosotros mismos a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Y al no autoexaminarnos este tipo de, y pongo los ejemplos porque no porque lo escucharon, sino porque yo mismo lo he vivido, nosotros nos damos cuenta que sin que ellos quieran ser usados por las tinieblas, son usados. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el perjudicado de no recibir la información o la liberación de la esclavitud o la corrección del ámbito de vida está en nosotros mismos. Y si nosotros le damos prioridad a lo que realmente gloria y honra merece, que es nuestro Creador, vamos a estar sintonizados en el canal perfecto de Dios. Por lo tanto, debemos reconocer que el Señor siempre nos va a corregir para nuestra propia bendición. Quiero que vea esto detenidamente a través de Proverbios 3, versículos 11 y 12, que dice claramente, no menospreciéis. Proverbios 3, 11 y 12, que empieza, no menospreciéis. Ahí está. Quiero que lo lean por su Biblia, pero por favor saque su Biblia y márquelo también, porque siempre Dios le va a hablar en esos apuntes que usted hace al lado de la Biblia. Si usted coge mi Biblia, está llena de escritos. He visto la de muchos de ustedes también así. Así que yo me gozo de eso. Dice lo siguiente. Proverbios 3, para aquellos que están por internet, versículos del 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y el 12 dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Vemos aquí que la corrección de Dios, por dura que sea, que nos esté corrigiendo, es un rumbo de bendición para nuestra propia vida. Y es siempre para bien. Por lo tanto, es una corrección buena, aceptable y beneficiosa. Nosotros como padres siempre corregimos a nuestros hijos desde pequeños. ¿Con el propósito de qué? De ser guiados. ¿Por qué? Porque ya hemos corrido la experiencia de lo que ellos van a vivir. Y esa corrección nosotros la hacemos en amor con el mejor propósito del mundo. De esa misma forma Dios nos corrige a cada uno de nosotros para guiarnos espiritualmente hacia la bendición de la vida eterna y de la eternidad, pero que se empiece a manifestar en bendiciones aquí en la tierra desde ya. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que vivamos en paz, armonía y en gozo, y que vivamos bien, que de ningún bien carezcamos y disfrutemos de todas las bendiciones que Él nos da. Así que nosotros, como padres que somos, sabemos que nuestros hijos tienen que ser corregidos. Perdón. De la misma forma, tenemos que entender que cuando Él nos corrige a nosotros, es para bendición, no es para mal. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos la corrección de Él, vemos que la paz, que la armonía, que la sabiduría son partes esenciales de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestras familias estén fructificando en todos los ámbitos que le toca vivir. Si nosotros corregimos a nuestros hijos y hacemos las cosas conforme a la voluntad del Padre, no hay forma de que nuestros hijos fracasen. No hay forma de que nuestra vida no sea fructificada. No hay forma de que nosotros no tengamos éxito. No hay forma de que no tengamos paz en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Dios, en sus atributos de Dios, uno de ellos es la paz. Y está con nosotros cuando le obedecemos y le seguimos. Por lo tanto, es menester importante entender que de entrada debemos consultar con Él todas las cosas que hacemos. A Dios le importa todo, como le decía el domingo pasado. Hasta los pelos que se caen de nuestra cabeza, Él los cuenta para enseñarnos que nosotros debemos aprender a depender de Él. Y cuando dependemos de Él, todas las bendiciones vienen, porque sin duda
tenemos una programación escrita ya por Él, donde la obediencia va a hacer que rendan frutos apacibles de justicia, de paz, de gozo y eterna salvación. Esto es bien importante que lo entendamos. Otro principio importante que se debe de seguir es la corrección. La corrección se debe seguir con gusto, con gozo, con alegría. Hay cosas que Dios te dice, pero es que esto como que no me suena bien, como que no es lo que yo esperaba. Pero no, tú tienes que esperar porque de algo Dios te está salvando. Algo Dios está haciendo en tu vida, por lo cual Él decidió hacerlo de esa manera. La gente quiere torcerle el brazo en Dios y se va en ayuno de oración para que ver si Dios cambia de opinión. Oye, cualquier cosa de esta que le sea común, aprenda que esa no es la forma. Cuando ayunamos, cuando oramos, el sometimiento de la voluntad de nosotros a Dios, lo que hace es que maduramos y cambiamos nuestra perspectiva porque empezamos a mirar las cosas desde la óptica de Dios. Cuando vienen las situaciones y las adversidades y tú le preguntas, ¿por qué yo estoy pasando esto? Tú dices, ¿pero por qué a mí? Porque Dios tiene propósito que descubra unas arañitas pelúas que hay en tu alma que tienen que ser removidas. Dios tuvo que romperme mi criterio científico de muchas maneras y yo le he contado a muchas de ustedes muchas cosas que han pasado. ¿Por qué? Porque yo tenía que aprender a desarrollar la fe y para poder desarrollar la fe te tienes que cortar la cabeza intelectual. Y cuando tú te cortas la cabeza intelectual te das cuenta que lo que estás pidiendo está cimentado en conocimiento de hombre o de mujer, pero no está cimentado en el conocimiento que Dios te quiere enseñar. Y ahí es que viene la equivocación. Amén. Juan 15:1 te lo enseña de una manera bien clara. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Qué lindo esto, ¿verdad? Vamos a seguirlo leyendo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Déjalo ahí un minuto. Quiere decir que cuando tú cultivas un arbolito en la tierra, tú remueves la tierra cada 15 días. Y cuando tú ves que una ramita no está media muerta, se la corta, ¿verdad que sí? Los que han bregado con matas y árboles frutales saben que esto es necesario. Y los que han bregado con matas de plátano, si no la limpian, tú sabes que el fruto no llega. Porque la hierba mala te arropa la mata y no da plátano saludable. Amén. Entonces, nosotros somos los pámpanos. Yera me explicó esto muy bien el martes. Pero Él es la fuente y es el labrador. El labrador es aquel que corta y poda. Es aquel que quita lo que tiene que quitar para que podamos dar fruto. Por lo tanto, tenemos que mirar que la poda a nivel emocional de nosotros es lo que Dios nos va a quitar para formar su imagen y carácter en el alma de nosotros a nivel emocional. Hablamos de corazón, pero realmente es el intelecto. ¿Estamos aquí, pueblo? Vamos a seguir leyendo. El 3. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que cuando nosotros aprendemos esta palabra, la leemos, la buscamos, esta palabra limpia ¿qué? El alma. Porque el que escribió esta palabra es el que poda. El que poda es nuestro creador. Amén. ¿Lo están viendo, verdad? Mira qué lindo esto. Mira cómo dice el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es decir, nosotros no podemos llevar fruto en nosotros mismos, porque Él es el que lo hace, lo da y lo pone en nosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Si no permaneced en la vid, que la vid es la fuente, que es Él, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dale al 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. O separados de mí nada podéis hacer, es lo mismo. Significa que nosotros tenemos que crear una dependencia de consultarle a Él las cosas que queremos hacer antes de hacerlas. ¿Te estás dando cuenta?
¿Por qué? Porque de Él proviene todo don perfecto. Quiere decir que todo regalo perfecto proviene de Él, que es el Padre de las luces. Y sigue diciendo Santiago, y en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que Él no cambia de parecer ni tiene equivocación. Por lo tanto, cuando nosotros le consultamos y le obedecemos, empezamos a entrar en el camino de nuestra bendición, que jamás nunca añadirá tristeza. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque si nosotros no practicamos esto, vamos a ser como el caculo que le da la bombilla y toda la noche le sigue dando la bombilla, dale vuelta a la bombilla, dale vuelta a la bombilla, y ahí se quedó hasta que se muere. Agotas las energías, agotas el tiempo, pierdes la paciencia y terminas separándote de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere todo lo contrario. Por lo tanto, si nosotros somos obedientes a la palabra, si nosotros rendimos nuestra voluntad, como le empezó a decir Ricardo, o la diácono que estaba aquí, rendimos nuestra voluntad. De ese lado decía Edith, de lo vil, de lo menesteroso, hago yo valer a lo que era. Quiere decir que Él escogió de aquello que aparentemente no servía, según el hombre, y lo puso a valer. ¿Por qué Él hace esas cosas? Porque esa persona se sometió a la voluntad de Él y entonces Dios se glorificó haciendo grandes cosas. Amén. Nosotros tenemos que fijarnos en esto claramente para ser siervos útiles para su gloria. Por eso digo yo siempre que somos siervos inútiles para que Él nos convierta en siervos útiles. Fíjense que no quito la palabra siervo, porque siervo es servidor. Y el que quiera ser primero en este reino, aprenda a servir. ¿Y a quién usted le va a servir? A su hermano. Amén. Vamos al 6. El que en mí no permanece, quiere decir el que no está conmigo por mi palabra, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Significa que aquel que no sigue mi voluntad, automáticamente él se destituye él mismo de la gloria de Dios. No es que Dios lo saca, es que él mismo se destituye. Él mismo se destruye. Él mismo cava el foso profundo de la muerte. ¿Por qué? Porque si yo te estoy dando unas instrucciones, véalo de esta manera. Usted compra un vehículo. Ahora son bastante complejos. Hay que leerse el libro de instrucciones y saber computadora para guiar los carros nuevos ahora. Y usted va a jumpearlo y tiene que leerse el libro de instrucciones, porque no es como antes que uno sacaba los polos de la batería, no, ahora hay que hacer 20 cosas diferentes. Entonces, eso indica que hay que seguir unas instrucciones y hay que buscar a gente que sepa de esto. Dios quiere que tú, de la igual manera que buscas las instrucciones de ese vehículo para poderlo jumpear, arreglarle o ponerle la batería, tú seas guiado en lo que Él quiere que tú hagas. Y todos los detalles de nuestra vida es una buena oportunidad para establecer una relación con Dios de conocimiento en la relación de intimidad con Dios. Por lo tanto, todas las cosas las debemos de consultar. Si no lo hacemos y vivimos on my way, como dicen por ahí, a mi manera, nosotros mismos nos estamos destituyendo de la gloria de Dios. ¿Estamos aquí, pueblo? Pero somos nosotros porque Él no nos quiere destituir. Él quiere que seamos inclusivos con Él. Porque al fin y al cabo el que tiene el poder para todas las cosas es Él. Y Él seguirá siendo Dios, no importa lo que tú y yo hagamos, Él sigue siendo Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio de que nosotros necesitamos de Él. Pero te voy a decir algo, Él no necesita de nosotros. Porque si tú y yo fallamos, Él busca quien lo haga. De eso no te quepa duda. Así que es importante que nos ubiquemos en tiempo y espacio para entender lo que Él nos quiere decir, porque Él es el labrador, y Él es la vid y la fuente, y nosotros somos sus pámpanos. Y un pámpano, para que rinda frutos, tiene que estar pegado al tronco. Por lo tanto, si no está pegado a la vid, que es el tronco, que es la fuente, ¿de dónde Él va a ser nutrido para dar frutos de justicia apacibles a Él? Apacibles por Él y aceptados por Él. Vamos al 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate que esto es bien importante, porque muchas veces pedimos lo que no nos conviene.
pero eso es lo que queremos, porque eso es lo que a mí me gusta. Pero Dios dice, no te lo voy a dar porque no te conviene. Y hay veces que peleamos con Dios y seguimos, no, porque yo quiero esto, no, porque no, yo no entiendo por qué no, yo quiero esto. Seguimos empedernidos. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Eso es un orgullito que está dentro, subyugado dentro de nosotros, posiblemente porque veníamos de padres que eran muy lenientes y muy alcahuetes en lugar de enseñarnos una disciplina un poquito más fuerte. Entonces, eso está tan enraizado dentro de nosotros que no nos damos cuenta y nos tornamos seres caprichosos e insistentes en cosas que no nos convienen. Sin embargo, si tenemos un espíritu de mansedumbre y humildad, donde rendimos nuestra voluntad, nos da cuenta que cuando Dios nos quita algo, nos está ayudando. Y después tú esperas en el tiempo preciso y se te duplican en bendiciones después las cosas. Amén. No oigo amén. Se acabaron los amenes aquí. Pero son realidad, hermano. Mire el 8 lo que dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis frutos y seáis mis discípulos. O sea que Él quiere glorificarse en ti para que lleves fruto y cada vez que puedas llevarás más fruto. Pero dice la palabra discípulo. Discípulo es una persona que es seguidor de Cristo e imita el conocimiento y la vivencia cristiana que está plasmada en su palabra. Por lo tanto, eso nos hace ser estudiantes permanentes de la palabra para crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Al ser estudiantes de la palabra, somos hacedores y al ser hacedores nos convertimos en discípulos. Por esto es importante que Jesús cogía a sus discípulos aparte y les explicaba las parábolas. Pero no se lo explicaba al mundo que está allá afuera, se lo explicaba a sus discípulos. Tú y yo somos sus discípulos. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados por el poder redentor de la sangre del Cordero y puso el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que lo que nos revela a nosotros, que el mundo no lo entiende, tú y yo lo recibamos por hechos sustanciales. Y entonces Él se glorifica y el mundo ve la gloria de Dios en ti y venga un Cristo vivo reflejado en ti en medio de la oscuridad del mundo que está allá afuera. Amén. Esto es para que podamos entender el propósito de Dios, ¿verdad? Porque si nosotros no entendemos el propósito de Dios, entonces cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando vienen las aflicciones, nos da coraje, peleamos con Dios, nos queremos separar y nos perdemos la bendición que Él tiene para con cada uno de nosotros. Mire, a pesar de que las cosas que tenemos que pasar y ya las estamos viviendo son a veces causantes de mucho dolor, pero va a ser de grande bendición dependiendo de cómo usted y yo lo manejamos. Esta madrugada yo estaba orando y decía, Señor, ¿cómo el enemigo ha dividido las familias por un trapo de vacuna? Y yo lo decía, y el otro día cuando fui a Nueva Vida lo dije también. ¿Cómo es posible que la familia esté dividida por eso? Si el amor que nos une a cada uno de nosotros es más grande que todo. Y hubo un amor tan profundo mostrado en la cruz del Calvario que nos enseñó que muriendo por pecadores y transgresores como éramos nosotros, nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a decirle, a mí no me da el corazón? Si tú no tienes la vacuna no me puedes venir a ver. Si, para venirme a ver te tienes que poner la vacuna. Yo no sé si usted la ha pasado. Tenemos la familia dividida. Y es algo que no lo debemos permitir. Porque eso no debe ser una traba. Pero lamentablemente, dentro del mismo pueblo de Dios se ha creado esa división. ¿Por qué es eso? ¿Sabes por qué? Y lo digo usted, si usted pastor está sintonizado. Porque usted no pone en práctica el amor de Dios que echa fuera todo temor. Y hay mucha palabra que asegura que Él te guardará en perfecta paz, aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces, si tú eres un discípulo de Cristo, hacedor de esta palabra, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Esto no te estoy diciendo que no tomes las precauciones. Se toman las precauciones, pero la familia, la coidonía,
el amor, el compartir. Está dividido. No cabe en ninguna mentalidad cristiana ese tipo de pensar y esa forma de actuar. Lamentablemente, vemos que Dios quiere trabajar con esta situación, pero Dios está podando y está quitando algo de nuestra vida a través de la enseñanza de todo lo que estamos pasando para que te quites que ese miedo. Porque cuando Dios te poda a nivel almático es para que botes el miedo. Pero ¿para qué botes el miedo? ¿Para qué? Para que siembres la valentía de un Cristo vivo llamado fe. Y ese Cristo vivo se va a manifestar en la medida que Él te poda el miedo. Pero si tú dejas que el miedo se apodere de ti, entonces el miedo te domina, la fuente de poder no puede completar la función, el pámpano que somos nosotros corre a la adversidad. Entonces, ¿en quién tú has creído? Póngase a analizar un poquito. ¿En quién tú has creído? Por eso es que han tenido tanto éxito el bioterrorismo que han sembrado en el mundo entero. Que hasta los médicos han corrido. Mire, hermano, es tan sencillo y tan elemental como lo dije en una estación de radio el otro día. Si tú fuiste vacunado del sarampión, tú dejas que tu niño juegue con nosotros que tienen sarampión, porque ¿qué te lo vas a pegar? Y si el niño no está enfermo, ¿qué enfermedad va a tener? Póngase a pensar en la ignorancia que quiere el mundo sembrar, y se lo digo en el aspecto científico porque los médicos están equivocados también en ese aspecto. Oiga que le estoy hablando al pueblo de Dios, pero también al mundo médico. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar por una guía equivocada. Y a quien ellos son del mundo, pero tú y yo conocemos una verdad absoluta. Y cimentándonos en la verdad absoluta de Dios, estamos seguros de lo que hacemos. Por lo tanto, Él nos va a guardar. Y nosotros no podemos dejar que estas cosas limiten la familia, hermano. No, la va a dividir. Y lo que hace es que va a fraccionar el amor. Y no va a dejar que el amor ágape, por lo cual Jesús murió en la cruz del Calvario, nos cimente como un solo cuerpo en Cristo. Dios no viene a buscar una iglesia con un nombre. Dios viene a buscar a aquellos hijos de Dios y discípulos que llevan una relación con Dios. Eso es lo que Él viene a buscar. Y estamos en ese momento de unificación. Así que cuando Dios, entienda usted, te quita ese miedo, te poda el miedo es improductivo. Pues te lo está quitando, ¿para qué? Para que puedas dar frutos apacibles de justicia, pero a la luz del conocimiento de la palabra de Dios, no frutos del hombre. El fruto del hombre es miedo para que tu vida sea manejada por el hombre. Pero cuando Dios te quita el miedo es para ser guiado hacia la verdad eterna. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. La gloria es para el que vive. Acuérdate, Dios te va a quitar lo que no sirve, porque eso no da fruto, para que pueda salir lo que sirve cuando tú estás pegado a la vid verdadera. Por esto es importante que Él nos pode, que nos quite esas cosas que nos es adversa y podamos abrazar al hermano y bendecirlo y orar por él. Ese miedo hay que quitarlo, hermano. Y yo no estoy diciendo que usted no tome las medidas cautelares de higiene. Hay que hacerlo, es correcto, pero que no sea limitante. Sus discípulos permanecen en su palabra y ésta da fruto. Y por eso le conocemos que son sus hijos. Ahorita Dios lo dijo, o Paleo, no sé. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque ahí es que llevamos fruto. Y esos frutos se van a ver en la paz, en la armonía, en los beneficios abundantes y sobre todo en la salud. Doctor, ¿pero por qué en la salud? Pastor, ¿por qué en la salud? Porque lo primero que nosotros tenemos que tener es la salud emocional para tener salud física correcta. Si no tenemos salud emocional, escuche esto bien, no vamos a tener salud física correcta. Porque todo se gesta en el espíritu y después se materializa en la tarjeta que son estos cuerpos. Todas las enfermedades son de origen espirituales y se materializan en estos cuerpos. Cancelo esto, yo declaro sanidad, pues estoy señalándome. Amén. Pero quiero que entienda ese mecanismo, porque ese mecanismo nosotros lo tenemos que tener meridianamente clara. Por eso la palabra tiene tanto poder. Y ahorita usted va a ver
que si usted le entrega su voluntad al Señor, los que están enfermos van a ser sanos. Porque usted lo va a ver, porque usted lo cree y usted lo va a recibir. Creer significa recibir. Y si usted lo cree, que Dios es el que hace los imposibles posibles, usted va a recibir la bendición. Así que esto nos hace entender claramente que en lugar de estar entristecidos cuando Dios nos quita algo, debemos estar regocijándonos. Regocijándonos. Porque algo bueno trae el Señor mejor de lo que pensábamos. ¿Y por qué tiene que ser así? Pues mira, es sencillo. Si nosotros somos el pámpano y Él es la vid, quiere decir que Él es la fuente y el poder, y Él nos está podando de algo y nos lo está quitando para bien, porque Él está quitando eso que ocupa en espacio de algo bueno que viene para nosotros, pero que es necesario que Él quite lo que no sirve para poner ¿qué? Lo que sirve. Pero si tú no lo ves, entonces entras a empezar, ay, pero es que yo hubiera querido, es que, ¿sabes qué? Orgullo. Ahí no hay humildad, orgullo. Porque quieres imponer el criterio al que todo lo sabe. Quieres imponer un criterio al que todo lo ve. Quieres imponer un criterio al que creó todo. Quieres quitarle el criterio al que algún día cara a cara lo veremos cuando estemos en cuerpos espirituales. Y si te das cuenta, es que hay una raíz profunda en tu ser interior que no te deja moldearte a la imagen de semejanza, y por eso es necesario que Él te pode y corte lo que no sirve para que nazca lo que sirve. Amén. Está fuerte esa palabra, ¿verdad? Aceite de oliva para bajarla. Pero créame que esta es bendición. Porque sabes que si Él no nos poda, entonces las bendiciones no van a llegar a nosotros, porque no tienen el espacio correcto para recibirlas, almáticamente hablando. Cuando se hace el espacio es cuando Él poda y limpia, y tú estás dispuesto, sí, amén, hágase tu voluntad. Hacemos el Padre Nuestro, pero que lo vivamos son otros 20 pesos. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Pero cuando nos toca a nosotros hacer la voluntad, que en el cielo es el destino para nosotros, aquí en la tierra no la queremos. Y ahí es que tenemos que aprender a hacerlo. Mire, la soberbia es sentirse superior sobre las demás personas. La soberbia humana es algo que Dios lo detesta. A Dios le desagrada por completo. ¿Por qué? Vamos a leer 3 versículos, después le voy a explicar por qué es de las cosas que más Él detesta para todo, porque es el principio de la caída del hombre. Vamos a Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y usted dice, pero Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Sencillo. La soberbia, cuya raíz está detrás del orgullo, hace que seamos resistentes a obedecer la palabra de Dios. Esa resistencia hace que la programación que Dios tiene para nosotros, cuyo nombre ya está escrito porque nos tiene esculpido en la palma de su mano nuestro nombre, que es una programación, no se pueda realizar. Y no se puede realizar porque nosotros inconscientemente estamos negando la voluntad rendida a quien le tenemos que rendir todo y nos resistimos. ¿Por qué? Porque hay una soberbia escondida detrás de un orgullo que no los hemos analizado. Por eso a veces no vemos las cosas que Dios quiere para nuestra vida y pasamos años y no progresamos ni crecemos en la estatura de un varón perfecto. Queremos autoridad y no la vemos. Queremos unción y no la sentimos. Pero es que hay algo dentro de ti que tiene que ser podado, tiene que ser limpiado. Y tenemos que empezar por ahí para poderlo recibir. Mira, primero de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y vuelve y te lo dice, de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Mire, esto no tiene edad. Hay gente que tiene 40, 50 años y hasta son peor que los jóvenes.
vuelven a rayar sobre lo mismo, hasta que nos rendimos, como el caculo que le da la bombilla, que cometemos el mismo error, hasta que nos rendimos completo. Permitimos que la raíz profunda de nuestro ser sea detectada por nosotros mismos, porque ya Dios la vio. Por eso pasa la aflicción y el problema, para que tú mismo te autoanalices, autorreflexiones y permitas la corrección de él. No hay de otra. Si nosotros mismos no hacemos autorreflexión a la luz de la palabra de Dios, pues entonces no vamos a poder entender por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo. Y cuando te dice está sujeto a los ancianos, se refiere a aquellos que están orando y ministrando en favor de lo que dice la palabra. Y que estemos sumisos unos a otros. O sea, no porque tú conozcas la palabra, no porque tú tengas mucho conocimiento, no porque tengas dones, dejes de ser humilde. Al contrario, diga siempre este refrán que yo siempre uso: por cuanto más sé que no sé nada. Porque la sabiduría de Dios es infinita. Y nuestra mente es finita. Amén. O sea, nuestra mente tiene límites, pero la de Dios es ilimitada. Para aquellos que están en internet, si lo quieren aclarar. Así que cuando Dios trabaja con nosotros para quitarnos algo que verdaderamente es necesario, nosotros tenemos que ver la raíz profunda de por qué nos estamos oponiendo al propósito de Dios. Y cuando Dios nos poda y nos dice no por esto o no, sencillamente debemos entenderlo con gozo, entusiasmo y regocijarnos, porque nos está quitando algo que es un peso que no rinde frutos de justicia apacible. Quiere decir que no rinde nada bueno, más que solamente es un fruto carnal, intelectual, egoísta, detrás de un orgullo y soberbia que no te lleva a ningún sitio. Amén. Así que veamos Proverbios 3:34. Proverbios 3:34, ¿verdad? Fíjese que nos dice de 3 maneras y hasta 4 maneras hay diferentes que te está diciendo lo mismo. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y los humildes les dará gracia. Y cuando usted analiza escarnecerá a los escarnecedores, se refiere a las personas que imponen su criterio sobre otras personas para lograr el propósito que ellos tienen. Hay veces que nosotros no queremos ceder ante las circunstancias porque tenemos unas ideas programadas de que por fin voy a hacer algo lo que tantos años no pude hacer. Y a lo mejor Dios te está limitando y quitando ese gancho de desesperación o esa opinión que tienes ya preconcebida, porque va a hacer daño en tu vida y Él te quiere dar algo mejor, pero tiene que cortar esa parte tuya emocionalmente para sembrar un fruto apacible de justicia. Y cuando nosotros entendemos entonces por qué tenemos que pasar por ciertas aflicciones, ciertas pruebas, ciertas situaciones, y algunos no de parte de Dios, son de positiva bendición para nuestra vida. ¿Cuántas veces a nuestros hijos nosotros los corregimos? No. Y a veces ellos están empeñados en un par de tenis caros y nosotros para enseñarles a que sean humildes, no se lo compramos. Pero hay otros padres que son más blanditos, yo te lo voy a comprar. Y lo que hacen es entonces criar un hijo que cuando tiene que pasar por esta condición se resiste a la disciplina de Dios. Dios como quiera lo va a disciplinar. Pero lo pongo como ejemplo, porque nosotros como padres a veces somos muy blanditos o somos muy recios, porque no hay un libro, pero tenemos que ir a este librito aquí para ser guiados. Eso es la diferencia. Por eso es importante entender que la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, Dios le desagrada de una manera grande. Proverbios 8:13 te lo dice bien claro, porque el camino del mal es antibíblico. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Es bueno decir y entender que el temor del Señor quiere decir el amor que yo tengo para no pecar contra Dios me hace aborrecer el mal. Ahí se ve más claro si lo hablo así, ¿verdad? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Por qué la soberbia y la arrogancia? Porque muchas veces
somos insistentes sobre lo mismo y no entendemos que es que Dios te lo quiere quitar y tú que quieres que Dios te lo dé. Y hay gente que ayuna, que ora y hace que otros hagan cadenas de oración por algo que Dios te quiere quitar. Lo primero que yo le pregunto cuando vienen a consejería, ¿es eso lo que Dios te dijo que hiciera? ¿Consultaste eso con Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos y pedimos mal, como dice la palabra, y no sabéis pedir. Pero es que pedimos egoístamente. No pedimos como debe de ser. Entonces Dios no nos responde, Dios no nos escucha, Dios no me ama y empieza la quejadumbre de Dios hacia Dios. Cuando Dios siempre lo que quiere para nosotros es bendecirnos porque Él nos creó para que aprendáramos a amarlo y Él poder demostrar su amor en nosotros. Y esto es importante. Proverbios te lo dice, Proverbios 8:13 es bien claro. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero la gente dice, pues aborrecer aquello que es malo. Hay cosas dentro de nosotros que están sin reconocer, cuyas raíces todavía son cosas viejas del pasado que necesitamos ser limpiadas. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Fíjense, boca perversa es aquello que habla de las cosas carnales del hombre que no son de parte de Dios y las usamos como una crítica. Quiere decir que la soberbia, en general el orgullo, es un pecado para Dios muy aborrecible porque impide el crecimiento y madurez espiritual que Dios nos quiere dar a todos y cada uno de nosotros. Y es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas, como dije ahorita, a nuestra manera y no contar con Dios. Porque creemos saber que sabemos y ¿sabes qué? No sabemos nada. Por lo tanto, el permitir esa soberbia, esa arrogancia, nos hace ser inútiles en el reino de Dios. Y al fin y al cabo, recuérdese algo siempre que le digo. Dios seguirá siendo Dios y nada va a ser a cambiar a Dios porque Dios es perfecto. Por lo tanto, nosotros tenemos que posicionarnos en que realmente somos polvo. No se olvide de eso. No se crea que ponga título porque Dios me está usando, porque tengo los dones, porque nada, hablo lenguas. No. Ubíquese. Somos polvo que tenemos que ser moldeados por Él para que, reconociendo siervos inútiles que somos, seamos útiles para su reino. Amén. Eso merece un aplauso, Señor. Claro que sí. Mire, Proverbios 16:18, es que esto Dios lo deja tan marcado y tan claro. Antes que el quebrantamiento, y esto escuche porque usted ha visto mucha gente que ha pasado por eso, antes del quebrantamiento es la soberbia. Quiere decir que el quebrantamiento es la antesala de la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Otra vez vuelve a remarcar que el orgullo es la causa fundamental de la condición perdida del hombre. Pasó en el huerto del Edén. Porque Satanás siempre ha querido ser semejante a Dios y utilizó a Eva de la misma manera con que Dios dijo, o sea, cuestionándole a Dios. Cada vez que tú desobedeces a ceder tu voluntad, tú estás cuestionando a Dios. Y Él está haciendo el plan de las tinieblas. Hello. Analízate bien. Porque no somos perfectos, pero Dios busca la perfección. Entonces nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos a la luz de esa palabra de Dios. Entonces cuando analizamos por qué estamos haciendo esto, es porque no hemos reconocido el profundo amor que echa fuera todo temor. ¿Y dónde está ese profundo amor y el reconocimiento de eso? Reconocer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, derramó su sangre por cada uno de nosotros, murió allí para darnos vida y esa vida que nos dio es para que nos pudiéramos arrepentir del pecado y podamos ser restaurados en la gloria venidera, pero que la empezamos a vivir aquí, ahora. Yo sé que la palabra es fuerte, pero la tenemos que procesar, hermano, porque no nos podemos quedar enanos ni ciegos. Tenemos que crecer a la estatura de un varón perfecto. Es necesario. Segunda parte importante, aquí punto importante o principio importante. Nuestra actitud hacia el pecado. El mundo está allá afuera lleno de pecado.
Ellos les encanta que tú participes de ese pecado y formes parte de lo que ellos te quieren envolver. Pero ¿cuál es nuestra actitud frente al pecado? Porque nuestro Dios es un Dios de absoluto. O sea, no Dios es sí o no. O sea, o tú me das tu corazón o no eres mío. O no me das tu corazón y eres del mundo. Dice la palabra, quien conmigo no está, desparrama. Y cuando tú buscas el significado original de desparramar, es desperdiciar. Y desperdiciar es que no sirve. Un desperdicio, cuando usted entra a la definición final, es materia fecal descompuesta. ¿Me entendió? Pues Dios quiere que esas cosas que están pasando en nuestra vida sean quitadas, porque es un Dios de absoluto y de pureza e integridad. Y en Él no hay términos medios. O tú eres mío o tú no eres mío. Por lo tanto, la salvación, que sabemos que no es por obra, es de gratis. Es de gratis, ¿por qué? Porque abrimos nuestro corazón a Él. Él viene a operar dentro de nosotros a través del Espíritu Santo y crea en nosotros una nueva persona. Por eso hemos sido nacidos de nuevo. Y tenemos que crecer a la estatura de un varón perfecto, pero para eso tenemos que permitir que Dios nos limpie. Y nos limpie con su palabra cuando lo hacemos un estilo de vida. Y esto es importante que lo entendamos, porque si queremos crecer es necesario que ese estilo de vida se plasme como un hecho real en nuestra vida, tangencial en nuestra vida, donde nosotros ponemos la prioridad a Él primero y después las demás cosas. Amén. Así que la perfección la tiene Dios y nos lleva camino hacia esa perfección poquito a poco. Yo como le dije el domingo pasado, un año tiene 365 días y Él tiene 365 oportunidades para hacernos crecer en la estatura de un varón perfecto. Pero todo va a depender de nosotros. ¿Cuántas veces nos pasan la prueba, la aflicción y volvemos y caemos? Nos pasan la prueba, volvemos y caemos, pasan la prueba, volvemos y caemos. ¿Pero por qué? Porque estamos ciegos ante ¿qué? La deficiencia almática que tenemos. Pero si nos cuestionamos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Y buscamos la palabra, encontramos la raíz profunda. Porque muchas veces la raíz profunda de orgullo, arrogancia, viene desde la niñez. Y nadie ha trabajado con esto. Y usted no necesita un psiquiatra, ni una pastilla, ni un psicólogo, ni un consejero, sino trabajar con esa palabra que nos moldea la imagen y semejanza de quien nos creó a nosotros. ¿Por qué? Porque todo está escrito en esa palabra. Todas las recetas están allá adentro. Todos los mejores consejos están aquí en la palabra. Toda guianza perfecta está aquí en la palabra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué yo voy a depender de ir a tal culto para que aquel profeta me diga algo? No, no, no. Si la profecía perfecta y exacta e inerrable está aquí adentro. Hello, ¿de qué estamos hablando? Y por eso a veces el pueblo está fragmentado en cantitos, porque se pasa oyendo voces y no sabe ni de quién la está escuchando. Es importante que lo tengamos meridianamente claro. Dios no quiere que admitamos el pecado de ninguna manera. ¿Por qué? Mire cómo se lo voy a explicar por Romanos, en el libro de la justificación. Romanos 3:23. 3:23. Por cuanto todos pecaron, esa misma es, y están destituidos de la gloria de Dios. Esa fue nuestra condición original. Estábamos destituidos de la gloria de Dios y Él nos instaló. Quiere decir que por la raíz abrámica, que es por donde empieza a conocerse desde Abraham la iglesia, Él nos insertó a través de Jesús para que nosotros fuéramos parte de la raíz abrámica original, que es el origen de la iglesia que parte desde Abraham. Y nosotros tenemos esa oportunidad, por lo tanto, todos estábamos destituidos de la gloria. Significa que por nosotros mismos no nos podíamos salvar. Y hay dos condiciones para nuestra salvación que no la debemos olvidar nunca. Dos condiciones fundamentales. Recibir a Jesús como nuestro Salvador en nuestro corazón voluntariamente. Y es algo que lo tenemos que tener meridianamente claro. Porque si lo hicimos
de corazón, el Espíritu Santo está en nosotros y nos está guiando a toda verdad en todo momento. Y segundo, no menos importante, es apartarnos de todo lo que es pecado y no ser tolerante hasta nunca con el pecado. Hasta nunca. Ser tolerante hasta nunca con el pecado. Quiere decir que no lo toleremos. La tolerancia, y yo tuve recientemente, miren, no voy a hablar de detalle porque obviamente no quiero implicar personas, pero estuve siendo juzgado por un tribunal. Y después que terminé de presentar los estudios científicos, le dije, honorable tribunal, quiero retirarme con estas palabras. Si usted se va a hacer lo bueno y no lo hace, mi palabra, que es la de Dios, independientemente de lo que usted quiera creer o no, es pecado. Si usted sabe hacer algo bueno para ayudar al pueblo de Puerto Rico y del mundo entero y lo quiere negar, ¿sabe una cosa? Le está negando algo de bendición para tu propia familia, para ti, y te va a tomar en cuenta el pecado de haberlo querido quitar. ¿Se está dando cuenta? Estoy hablando de plano científico con los médicos y abogados. ¿Por qué se lo terminé con eso? Porque realmente el mundo no quiere saber que hay soluciones perfectas mejor que lo que te están ofreciendo. Y quieren destruir al pueblo. En otras palabras, eso es pecado. Amén. Yo sé que el pueblo entendido sabe de lo que yo hablo. Y se lo dije, ¿por qué? Porque realmente sentí en mi corazón que no le puedo hablar de la palabra de Dios porque estoy hablando con gente ignorante que no tienen el Espíritu Santo, pero se lo dejé puesta sobre la mesa como una semilla que en algún momento dado dará frutos apacibles de justicia y germinará. Juan 8:11 es un ejemplo vivo de esto. Fíjese cómo él te lo dijo a esta mujer. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condenaré, vete y no peques más. Esto es a la mujer que la cogieron en pleno adulterio. Ellos estaban locos por tirar una piedra y lanzarla y matarla a pedra limpia. Y Jesús, que es una persona y es Dios, persona como hombre carnal también, en la carne, pero todo Dios estaba en él. Cuando le traen esa mujer, él se pone a escribir en la tierra. Y le dijo, finalmente, ¿quién de ustedes no ha cometido pecado? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Entonces puedes buscar ese relato en el libro de Juan. ¿Y qué pasó? Que cuando le hizo reflexionar a esas personas que estaban listos para tirar la piedra y matar la pedra, porque la cogieron en el adulterio, que dicho sea de paso, ¿dónde está el hombre? Porque también cometió adulterio. Cogieron a la mujer. No vamos a hablar de eso, es otra predicación, pero cogieron a la mujer. Un discrimen, ¿verdad? Feminista, un discrimen. Y cuando él le lanzó la argumentación, le dijo claramente, lance el primero de ustedes, tire la primera piedra que no tenga pecado. ¿Te ve? Que el relato dice que las piedras cayeron al piso. ¿Por qué es eso? Porque todos fuimos destituidos de la gloria porque nacimos en pecado. Por lo tanto, tenemos que examinarnos nosotros dónde está nuestra falla, porque imperfectos somos todos. Pero Jesús nos abrió la brecha de salvación, porque cuando Él muere por nosotros, Dios entendió que eso era un sacrificio que satisfacía lo suficientemente como para otorgarnos perdón a nosotros siendo pecadores, para que pudiéramos arrepentirnos, mirarlo a Él y en el nombre de Jesús, que aquí era un nombre que es sobre todo nombre, recibir el perdón. Y eso fue lo que Él hizo en vida con este grupo de judíos. Por eso nosotros no debemos permitir que nuestra lengua hable de nadie. Así veamos lo que está mal, nosotros autorreflexionemos y corrijamos nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nos pongamos a tenor con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Los hechos pecaminosos, acuérdense de esto, los hechos pecaminosos traen consecuencias negativas con intereses.
¿Por qué? Al igual que sembramos una semilla para el bien y recogemos frutos de bendición, cuando usted siembra una semilla del mal, recoge frutos de maldición y con intereses. Igualmente cuando la sembramos para el bien, recibimos bendiciones e intereses, pero cuando lo siembra para el mal, Dios hace así. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Y por qué Dios hace así? Dios cruza sus brazos porque Dios no puede ir contra su palabra. Lo que hiciste es mal, lo tienes que reconocer, arrepentirte, para que entonces Él pueda abrir así los brazos y te reciba. Pero si no reconocemos que estamos mal y seguimos en el pecado, entonces Dios tiene que permitir que hagas como el caculo que le da la bombilla, hasta que te des cuenta que no le vas a hacer nada a la bombilla, porque la bombilla seguirá siendo bombilla, Dios seguirá siendo Dios, y tu criatura que está sujeto a perdición por no someterte a la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí, pueblo? Amén. Así que recuérdese que sembrar una semilla de maldad va a recibir frutos de maldición para el resto de sus días. Y lo triste es que muchas veces toca su descendencia por usted no hacer lo que tiene que hacer. Por lo tanto, el antídoto de esto bíblicamente es el perdón, porque es lo que Dios va a aceptar y lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario para bendición nuestra. Por lo tanto, tenemos que practicar el perdonar a los demás. No se trata, como yo le digo a ustedes, de quién tiene la razón. Si Jesús hubiera estado mirando quién tiene la razón, no nos hubiera perdonado el Dios a nosotros a través de Él. Y Él entonces en vano hubiera muerto. Pero Él murió limpio, puro y sin mancha para otorgarnos el perdón a nosotros. Y entonces nosotros ver que ese sacrificio perfecto, agradable delante de Dios, fuera tomado en favor nuestro. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos del pecado, reconocemos que somos pecadores y entonces somos libres de la esclavitud del pecado para vivir completamente la vida de abundancia, de paz, de gozo y de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Eso merece un aplauso del Señor, ¿verdad que sí? Primera de Juan 1:9. De adoración puede pasar, por favor. Primera de Juan 1:9 dice, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, quiero decirle esto, limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe por qué usted y yo no podemos jugar con el pecado? Le voy a dar algo de la agricultura, de lo poquito que sé de agricultura porque lo he vivido. Yo tenía en el predio un pedazo de tierra en mi casa que eso se infectó de coquí. Yo no sé si usted sabe la hierbita del coquí de aquí de Puerto Rico. El coquí es bien difícil de arrancar y usted va y compra veneno y se pone amarillito pero no se muere. Y se amortigua un poquito, pero va la semana que viene y tiene 3 coquís más. Y siguen creciendo y dice, pero ¿cómo es esto? Pues la similitud de esta parábola que le estoy haciendo creativa con el coquí es que el coquí, porque me puse a analizar por qué no podía acabar con el coquí. Y ahí está Isaías, que sabe que tenemos ese problema en la casa, en un predio de terreno al lado de estar en Londres. Y yo me puse a sacar un pedazo de tierra, lo mojé y cogí un machete y lo cerqué así y saqué como 2 pies así y lo viré. Y lo partí en secciones para mirarlo en la mesa allí que tengo allí. Y me di cuenta de una cosa, que un coquí tiene muchas semillitas debajo de la tierra que van creciendo. Y van uniéndose unos con otros y sale una raíz, después de tirar como 10 semillas, sale otra. Y 10 semillas y sale la otra. Así mismo el pecado nos mina a nuestra alma. Nos va dañando, nos va dañando, nos va dañando. Y llegamos el momento de decir que lo que es bueno es malo y lo malo es bueno, que es justamente lo que está pasando con la iglesia actual. Así es bueno que nos separemos porque nos enfermamos. Semilla del coquí, acuérdese de eso. Ha crecido por debajo y te han dejado ver la mentira y la has tomado la mentira por la verdad y la aplicas a tu vida y separas la familia. ¿Lo vio? ¿Qué tuve yo que hacer con esto? Pues mire qué interesante. Después algún día Isaías le va a contar. Pues cogí y le regué el último veneno que sabía que no los iba a matar, pero asfixié eso con una tela negra que viene que se usa para tú sembrarle jardinería encima de piedra. Le puse esa tela oscura, le puse jardinería y de vez en cuando trata de salir el coquí, le meto el veneno.
Y con eso se controló para siempre el coquí que está allí. La palabra en Génesis 3:15 te dice que tú pisarás la cabeza con el calcañar, con el pie. Y la serpiente te morderá en el calcañar. ¿Sabe lo que yo hice? Le puse la tela y le puse piedra. Y cada vez que tiende a salir un coquí, le meto el veneno. Cada vez que el enemigo quiere medirse contra mí, yo le meto el veneno de la palabra de Dios. Amén. ¿Lo cogieron? Si nosotros hacemos esto siempre en nuestra vida, jamás nunca el enemigo tomará ventaja. Porque inmediatamente viene el pensamiento equivocado, lo corrige. Y le haces como yo le hice al coquí. Le metes veneno. Ya tú la pisaste en el calcañar y tienes aplastada la cabeza de la serpiente porque está bajo nuestros pies. Nos dice Génesis 3:15. Pero siempre ella va a tenderte a morder el calcañar. Así mismo cuando sale ese coquí, a través de la red que pusimos bien tupida, yo vuelvo y le echo veneno. Y ese veneno baja por todas las raíces que él quiere crear debajo y se envenenan unos a otros. Quiere decir que si nosotros peleamos el pecado y la mente, la batalla de la mente con la palabra de Dios, la combatimos, la semilla del enemigo no puede germinar. Amén. Dale un aplauso al Señor. Acuérdese que el pecado siempre te va a robar las bendiciones. Así que saca la hierba mala de tus pensamientos y siembra el veneno que destruye la maldad, que es nuestra bendición, que es la palabra de Dios. Amén. Acuérdese que si sembramos buenas semillas, y esta es la semilla que da frutos apacibles de justicia, vamos a recibir bendición también, porque Amén. ella es perfecta y prosperará para que haya sido enviada. Amén. Así que así y únicamente así desarrollaremos la mente de Cristo. Si le sirve la metáfora del coquí, es de aquí. Y vamos a orar. Vamos a orar porque yo sé que Dios va a hacer algo con aquellos que han creído que Dios los va a sanar. Y estoy hablando de enfermedades almáticas y físicas. Dios no ha cortado su mano, hermano, para bendecirnos. Mientras adoran ellos bajitos, yo quiero orar porque usted reciba el toque sanador de nuestro Creador. Preséntese así en acción de gracias, primeramente en perdón hacia Él. Es más, sígame en oración, más fácil. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he sido débil y frágil, que he permitido cosas que te desagradan. He sido orgulloso y arrogante. He permitido una impartación pecaminosa por no contradecir al hombre. Pero hoy reconozco que tú ocupas el primer lugar a mi vida y estoy arrepintiéndome de este estilo de pecado, porque analizo de que yo quiero firmemente a ti. Necesito un toque tuyo en mi alma, cuerpo y todo mi ser para servirte en espíritu y en verdad. Así que hoy, reconociendo que ligera es tu carga y fácil tu yugo, me presento a ti en acción de gracia, con regocijo. No importa lo que esté sucediendo, me presento a ti regocijándome y dándote gracias por lo que tú haces por mí. He orado y desatado esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Denle un aplauso, Señor.